Eso que hablas de las contradicciones, uno de sus últimos viajes, él venía sobre todo en coche de París, porque primero por el aeropuerto. Bueno, eso cuando venía de París, porque Sí. vivió más en México. Como, Sí, no, sabes pero bien, ya al claro. final- Era un poco complicado venir en coche. Esto ya es Sí. al final. Y, Y al final. y ahora vas a ver que es al final. Entonces venía en coche porque paraba en Zaragoza, luego iba a Madrid y tal. Y se le ocurrió parar en Huesca, paró en los Cuatro Esquinas, entró al bar Flor y le preguntó al camarero, ¿queda algún bello por Huesca? Y le dijo el camarero, hombre, aquí está don Antonio, porque don Antonio, como buen terrateniente, El hermano. Claro, tenía claro. muchas horas y su segunda oficina era el Flor. Dice, está don Antonio Bello. Hombre, pues, ¿le puedo avisar? Sí. Antonio estaba ahí en la tuerca, le avisaron y fue a saludar. Antonio era un crío cuando alternaban con Buñuel y era la mascota. Ese era de Ponía- pequeño. De pequeño, Sí, se la ponía en joyita. brazos, Ah, pequeño. que recitaba poesías, Sí. a García Lorca le hacía mucha gracia y tal. Y bueno, estuvieron hablando, estuvieron un buen rato recordando tiempos, estuvieron hablando de las paellas, porque también Antonio era una ceremonia para las paellas, las dificultades que tenía para hacer las paellas en México por la altura, el agua, tal. Y bueno, y ya cuando acaba dice, pues mira, chico, yo ya, pues me parece que es el último viaje ya, que ya me encuentro muy mal, ya mayor, no voy a venir más, tal. Y dijo Antonio, hombre, si va a ser la última vez que nos veamos, déjame darte un abrazo. Y cuando se están abrazando le dice, bueno, eso que va a ser la última vez que nos veamos está por ver. Dice, porque esto que dicen que hay otra vida, desde luego nos vamos a ver seguro allí. Le dijo Buñuel. Sí. Yo creo que no tenía Antonio ninguna Bello. fe, pero sí que le inquietaba mucho. Sí, yo conocía en sus su memorias memoria lo dice, sí. Bueno, Yo la muerte- conocía la al cura, muerte que es bestial. creo que es muy farsante el cura. Sí. Yo creo que sí. Yo, vamos, le hice entrevista y le tengo en el documental, que no le censuré ni nada de eso. Pero claro, lo que me contaba el cura de cómo de la la conversión. cercanía, la conversión, la tal, cómo al final él quiso, eso no me lo creo, y Juan Luis, el hijo mayor, le sacaban los demonios. Y a Pepe de la Colina también. Y a algunos de esos que conocían muy bien a Buñuel decían, es imposible. Lo que a Buñuel le gustaba era provocarle. Y mira, el mejor amigo que tenía en España era José Luis Barros. José Luis Barros lo conocía muy bien. Pepín es que era el recuerdo de la... como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuvieran todavía haciendo el gamberro, y se fue, decía Pepín, joder, que cuando viene aquí, claro, luego dice que le sienta mal, dice que lleva 3 martinis y quiere tomarse otros 2. Claro, es que, y decía Pepín, yo aguanto muy bien bajo el agua, pero es que Luis me gana, claro. Claro, y Luis era, vamos, lo que hemos podido ver de él, saber, lo que nos han contado. Decía Jean Moreau, dice, si me hubiese pedido que me tirara por la ventana, me hubiera tirado por la ventana. O sea, seducía, enamoraba a hombres y a mujeres. Luego, no era quizá ningún ligue, pero le dejaba... O sea, tú hablas con Ángela Molina, que era una cría, o con Carol Bouquet, que hacía el contrapapel, y las dos enamoradísimas de Buñuel, como les había marcado de por vida. O sea, Silvia Pinal. Silvia Pinal, por supuesto. Silvia Pinal sería otra cosa popular y no tan, bueno, tan Claro, importante como frívolo, pero ¿no? cualquiera, ¿no? Estamos hablando de... a Lola Gauss. Lola Gauss decía, joder, a mí que me hace envidiana levantarme las faldas y hacer así, tal y cual. Y mi padre, No, las Lola dos, Gauss Lola era Gauss por era su hija de padre. José Gauss. Era por su padre. Ese era un republicano Sí. de pro, pero María Hilbert. Hilbert es la que me decía, es que mi padre me va a echar la bronca, porque me ha hecho hacer estas cosas y decir estas ¿Sabes cosas. de dónde viene esa escena? No me acuerdo. No. Pues están en México, Julio iba todos los días a ver a Luis, porque Luis salía poco ya, en fin. Y entonces le daba el parte de cada... pues ahora tal... Por cierto, ahora está haciendo una obra de teatro muy interesante, María Palma, tenemos que ir a ver, porque ya verás, porque tal... Bueno, venga, pues vamos. Iban a ir, quedan ya con María Palma, que iban a ir un martes a verla, y al final se cruzan y no pueden llevar el miércoles.
van, ven la obra de teatro, todo muy bien, y cuando acaba la obra van a saludarla al camerino y dice, menos mal que habéis venido hoy, menos mal que habéis venido hoy. Dice, pero pues ¿qué pasó? Dice, pues mira, ayer estaba en un momento de la escena que estoy en la corbata del teatro, o sea, delante del todo, dice, y en el momento que me voy a sentar me falla la silla, me caigo para atrás, dice, y entonces por reflejo me cojo la falda como para sujetarme, dice, me subo la falda, dice, y enseñé la foto a todo el público. Que era Y una ahí- grabación. Y entonces se quedó. Se le quedó ahí, Con claro, Julio claro, Luis claro. ha sido la foto. Claro, claro, y claro. de ahí viene la foto Hombre, de. claro. Como las películas que yo recuerdo del siglo XX eran muy ancladas en la realidad humana, realidad social. Bueno, eso en todo arte, en todo el arte es así. Se capta las realidades, el artista lo elabora, lo sublima y lo transforma y lo devuelve ya hecho arte. Y eso es lo que yo veo en las películas estas. Cine más conocido y reconocido tiene mucho que ver con el realismo y con la descripción de mundos que podemos reconocer, pero hay otra manera de verlo que es con esa mirada a lo que pasa, darle una vuelta, que es lo que hizo Saura, por ejemplo. Saura está lleno, es un cine de nuestra historia, pero está lleno de metáforas. Y Saura es alumno de Buñuel. O sea, cuentan lo que sí es verdad que puede estar pasando, cómo es una familia, cómo se celebra el centenario de mamá, cómo, en fin, o Berlanga, que hace otra cosa. Berlanga hace una parodia de la realidad y se acerca mucho a la realidad. O sea, El verdugo de Berlanga, que es una película increíble, o Plácido, que condena, digamos, la falsa caridad, está pegada a lo que en España había verdugos. Había 4 verdugos, eran legales, eran funcionarios, digamos, de escala menor del Ministerio de Justicia y los ejecutores, ¿no? Bueno, pues cuando Berlanga hace esa película, quizá no había visto ningún verdugo. Escoge a Pepe Isbert. Yo hice una entrevista al último verdugo, al verdugo de verdad, que mató a Puchantich, a tal y cual, que era, su mujer era portera en una casa del barrio Malasaña. Y cuando fui a verle, era muy parecido a José Isbert. Bajito, gordito. Así me quedé. O sea, lo que tiene, digamos, el cine de ficción y cómo luego se encuentra con la realidad. La realidad a veces imita al arte, ¿no? Que dicen. Pues a veces, cuando uno va, ya no, porque ya no hay gente así. Pero cuando uno iba al campo, a lo mejor a una situación de estas, de todavía de servidumbre, del hombre que estaba ahí sometido de sol a sol y tal, pues te parecía que estabas en los Santos Inocentes. Y eran ya años 60 a lo mejor, o por ahí, ¿no? Veías a la gente que estaba... Yo tengo una casa en un pueblo de Castilla perdido, que no existe, que se llama Aragoneses, que es un pueblecito de una pedanía de Santa María del Real de Nieva, porque iban allí los aragoneses, igual que en otro lado iban los riojanos o iban los del País Vasco y tal igual, a trabajar la tierra, a segar la temporada. Claro, porque allí los señores que tenían propiedades grandes tenían 2 o 3, digamos, esclavizados, pero no les daba para segar la tierra. Entonces, todo eso, el cine, por ejemplo, el cine español del principio de los 40 con el franquismo ha sido un retrato en algunas películas increíblemente veraz y hecha por falangistas a veces. Por ejemplo, Surcos. Surcos de Nieves Conde. Surcos es una película que retrata lo injusto y lo terrible de los años 40, la huida de los pueblos, la llegada a la capital, el extraperlo, y está hecha en pleno franquismo. Era muy curioso cuando llegaron a hacer el signo, la otra, 55 días en Pekín, que estaba allí en Aravaca, donde hay un campo de golf ahora conocido. Allí hicieron la ciudad de Pekín, ¿no? En Las Rozas. Sí, En Las Rozas, perdona. En Las Rozas.
pues estaban Ava Gardner, Charlton Heston, David Niven, tal, ahí en el hotel Hilton, en la Castellana, y enfrente había un restaurante que le gustaba mucho a Samuel Bronston, donde invitaba de vez en cuando, que era un restaurante chino. Se llamaba House of Min, que fue el primer restaurante chino de Madrid, ¿no? Sí, sí. Y entonces van un día con, no sé con quién, con Ava Gardner, con Charlton Heston, tal, Samuel Bronston, y dicen, ¿y dónde están los chinos? No hay ni uno. No hay, porque eran chinos, de verdad, que habían hecho rozas. Dice, están todos en las rozas, en su película. Había 4 chinos en Madrid, claro, estaban todos allí. Digo eso. Bueno, eso me ha salido un poco por la tangente de la realidad y el No, eso disparate es pura de realidad. es pura realidad. Es que aquí había varios cines, ¿no? Varias maneras de abordar el cine. Más la realista, que ha llegado hasta Garci, y luego hay cambios, o sea, cómo la aborda Almodóvar, pues es un realismo pasado por provocación o por un espejo, o sea, como hacía Valle Inclán, ¿no? Valle Inclán contaba la realidad con los espejos del Callejón del Gato, deformando cosas, y acabas contando algo deformado y es realismo. O sea, yo ahora, para contar cómo se vive la situación en España día a día de nuestra política y nuestras relaciones y nuestras historias de verdad, Berlanga se ha quedado corto. Berlanga se ha quedado bueno, corto. sí, claro. Berlanga se ha quedado corto. O sea, Sí, sí. o sea, cuando ves las películas, o sea, yo qué sé, las del, ¿cómo se llama? La de la crítica esta a la escopeta nacional y tal, y cual, todas estas, dices, bueno, pues ahí está con realismo. Cuando va ya a las valencianas más astracanas, tal, últimas, se queda corto. O sea, Todos parece a la somos cárcel. todos a la cárcel. Moros y O cristianos. moros y cristianos, tal, y bueno, y la realidad ha superado a la ficción. Un clásico. O sea, la horterada. Pues chicos, ya por acabar, yo creo que merece con la unión que ha tenido siempre esta tertulia con Pepín Bello, yo creo que debías contar un poco la historia, si la has estudiado, de el autocine de Pepín Bello, Hombre, la de sí. Barajas. Yo Sí, creo que vamos. allá Yo- brochamos yo todo, ya- Pepín ¿Estuviste? Bello y Yo el sí, cine. claro que estuve. Y rodamos una película ahí con Felipe Vega y con Marisa Paredes, cuando estaba ya muerto el autocine, pero en la pantalla La esa pantalla y tal. duró años y años. Bueno, hasta los años 70 y tantos. Claro, todos pasaba los- por la 80, por- claro, salía- se todos los veía, que se veníamos veía. de Huesca a Y- Madrid, claro, al pasar al todos, el cine, cine de cine de Pepín. Yo hice el documental de Pepín, pero también hice un artículo muy largo en El País, en el Colorín del País, y contaba que Pepín era un dandy que tomaba fabada litoral. Porque no cocinaba y se compraba una fabada litoral y se la calentaba un poquito. Perdón. Es que esto de verdad no lo puedo aceptar. Porque es que estamos hablando de una joya de la gastronomía mundial. La fabada litoral. Hombre, claro que es buena. Por Pero digo, por eso era un favor, dandy que no cocinaba, sino que compraba Vamos a fabada ver, hay que litoral. reivindicar. Claro. Eso da categoría Pepín. Qué susto me has dado, joder. No, No, entonces yo contaba los 3 trabajos que tuvo Pepín en su vida, de 104 años casi. 3 trabajos. Alguno puntual, circunstancial, pero poco. Uno, esencial para su vida, para su biografía y para la historia de la cultura española, que fue el trabajo cuando se va a hacer la Sevilla, exposición Sevilla. en Sevilla, la en el año Confederación, 29. sí. Él va en el año 27 para hacer relaciones públicas y llevar allí a gente. Además de conocer a todos los toreros, a los flamencos, a los grandes, a los tal, que ya algunos conocía aquí de Madrid, ¿no? Pues ellos se relacionan con Belmonte y con tal, pero se hizo mi amigo Sánchez Mejías, además de todo ese mundo, lleva a sus amigos de Gañote para que se lo pasen bien unos días a Sevilla y hace la famosa foto del Ateneo de la generación del 27. La famosa foto que tenemos de la generación del 27 es porque Pepín tiene ese trabajo, que le dura hasta el año 29, que se acaba y tal. Luego ya se entretiene un poco y no trabaja mucho, sino que está ahí elucubrando con sus amigos, con tal, con cual. Y llega la guerra, naturalmente no trabaja, está acogido con miedo, vive jodido, preocupado porque han matado a un hermano y porque muchas cosas. Él está en una checa, en fin. No ha sido fácil para él. Sus amigos le invitan a que se vaya al exilio y él no quiere irse al exilio.
y Garrigues, que era vecino, les acogen, digamos, y le protegen un poco. Pero se encuentra inseguro y se va con su hermano a Burgos, que tiene un hermano que se ha casado con una propietaria de ganado lanar importante, y entonces se le ocurre a Pepín proponerle al hermano hacer como estaba la Segunda Guerra Mundial y no había abrigos de Bisón, ni había abrigos de Astracán, ni había tal y cual, dice, joder, hay que hacer algo, pues la gente sigue yendo por las noches, quiere ir al teatro elegante, quiere ir al cine, y entonces se inventaron el Mouton Doré. Sí, señor. El Mouton Doré. El Mouton Doré, que fue una empresa que tuvo que más o menos años, asesoraba y tal y Nobel, cual, sí. claro. Lo que pasa es que no funcionó. Porque la No Segunda Guerra funcionó al final, pero durante un tiempo funcionó un poco, la sí. gente se compraba la piel de zorro Claro, y estas cosas claro. satinadas. Y... Pero luego, claro, se acaba la Segunda Guerra Mundial, vuelve empiezan a Bisón. volver los bisones y empieza tal, y aquello no funcionó mucho. Pero bueno, un tiempo 14 estuvo añitos, entretenido. Pero no estuvo todos años eso. Estuvo menos. Yo le creía, él decía que sí. Bueno. Utilizaba mucho en hablar con el abad del... Sí, De Silos. sí, de Silos, no, del Paular, ¿no? del Paular, sí, del Paular. Bueno, y luego en ese interín, no, un poco después, en los principios de los 60 yo creo, o final de los 50, a la familia Garrigues, que era muy proamericana, eran cercanos a los Kennedy y tal y cual, estaban con viajes continuos allí y con trabajos allí, ven el autocine que bien funciona en Estados Unidos y se les ocurre que hay que hacer un autocine en Madrid. Y entonces le encargan la programación del autocine a Pepín Bello. Bueno, pues bien, él fue mirando a ver qué se podía poner y tal, y no se dieron cuenta de una cosa, que no había apenas coches en Madrid, que los coches que había no les dejaba la Guardia Civil que estuvieran ahí solos una pareja en la oscuridad metiéndose mano, y que además lo que habían pensado del sonido estaba más alto de lo adecuado. Y hubo 2 sesiones de cine. Ese fue el último trabajo de Pepín. Y luego ya se entretenía en la tertulia que estaba ahí al lado de las Cortes, la tertulia que tenían en Gambrinus. Gambrinus, que estaba Alfonso Buñuel, el hermano de Buñuel, colajista. ¿Escardó el médico estaba o era la de Escardó, estaba también Benet, estaba Sí. Choca Goitia, joven Benet, Chueca. Choca Goitia, Sí, estaba sí. Maruja Esquerino, Maruja. y unos cuantos más, ¿no? Xavier Oliver, cuando estaba iba Sí. por allí también. Y una cosa curiosa que contaba del hermano de Buñuel, el hermano de Buñuel era un tiarrón, como son los Buñuel, grandote, escultor y homosexual. Homosexual, Y sí. entonces Buñuel, que era carpetobetónico otra vez y antiguo, no lo aceptaba. no lo llevaba bien, igual que no lo aceptó con Lorca. Y es curioso porque ustedes se han ido a Burgos, han visto la estatua del Cid, ¿no? Que la hizo, no me acuerdo cómo se llama el escultor, y el modelo era Alfonso Buñuel. O sea, el más macho de España del Cid Campeador, el modelo era el Buñuel homosexual. Claro, y macho. Una historia ahí con Gustavo Durán también. Todo. Bueno, Sí, eso bueno. ya. Ahí entramos con la hermana de Gustavo Durán, Sí. la novia de Pepín y Pepín, Rafael la novia de Alberti. Pepín y Araceli, Rafael, sí, Araceli. guapísima, Sí, sí. pero no sé yo. Oye, No sé yo. Y esa dualidad de Alberti, del Alberti de la guerra, eso da para una conferencia. Yo he hecho un ¿no? documental sobre Alberti que no me dejan que se vea. Se puso en la exposición porque María Asunción Mateos consideraba, y visto el tiempo que ha pasado, y tenía razón, que había personajes ahí que habían manipulado mucho a Alberti y no quería que salieran. Ay, ¿cómo tienes? Como García Montero y toda su cuadrilla. Vale. Entonces yo le discutí mucho a María Asunción entonces, ahora he estado con ella hace poco, y le he dicho, tenías razón. Tenías razón. Son los manipuladores, sí. Sí. Todo ese núcleo, Benjamín Prado, todos Todos. estos que se acercan. Todos. Unos más y otros menos. Yo defiendo a Luis Muñoz, que era el que era más cercano, más el secretario, hizo de joven secretario, aunque María Asunción dice que no llegó a tanto. Pero lo que sí te digo es que García Montero y Benjamín fue colateral. Luego Luis es capaz de manipular y maniobrar. Benjamín, la cercanía que tuvo con Alberti fue que era el que vivía en Madrid y tenía coche, y Alberti acaba de llegar y quería ir a una fiesta, la fiesta que daba El País,
final de la primavera, y se despistaron, volcaron. Entonces Alberti se hizo una rotura y tal, lo tuvieron que llevar al hospital, y ahí estuvo Benjamín y su mujer entonces, la poeta Rosenbinge, y ahí se hicieron, digamos, más que amistad, como que el niño de Chevalier Servan, ¿no? Sí. Y luego Sí, el otro ya hizo otras cosas que fueron distintas, y no voy a entrar en eso, que ya me debía O mucho. sea, que al te tema, alegras ¿no? de haber sido censurado en ese momento. Pues fíjate. Tú lo has dicho antes, que la censura en ocasiones te ayuda. No, por eso, exactamente. Ahora A Buñuel. Ahora la remontaría, y a lo mejor lo hago. La remontaría. Ahí estamos, pa'lante. Y era para contestarte. En esa buceo que hice por la vida de Alberti, aunque hay que tener mucho cuidado, porque cuando están vivos parientes que tienen, Alberti dejó todo el derecho de imagen a María Asunción. Entonces, todo lo que se pueda utilizar de Alberti tiene que pasar por su control, ¿no? Entonces, no es lo mismo que la película se fuera a exhibir como se hizo en las exposiciones de Reina Sofía y en otra que se llevó a París, que se ponga ya en una televisión. Entonces ahí dicen, no, esto no. Entonces tú dices, no, yo no me voy a dejar censurar. Y así se quedó, sin poderse ver desde hace 20 años. Y ahora quiero repensarlo. Sí, sí. Quiero repensarlo porque, Nos da tiempo, porque sería justo. material, Hombre, claro, hombre, claro. Porque a se lo mejor enseña, María Asunción dice, "Esta me gusta". se enseña un Alberti y sale Pepín Bello también. Y sale tal. Sí, eso es lo que le he dicho que se ponga, porque además sale ella también. Es que no. Lo que pasa que no sé qué tele te lo va a poner. ¿Cómo? O sea, ¿están todas secuestradas? Hombre, desde luego la que debería ponerlo no te lo va a poner. Pues espero que sí. Mientras que porque espero- la Cosa Nostra está No, ya. ahí Mira. en la calle Gran Vía, en la antigua sede del banco, mientras que esa gente esté ahí. Ah, no, de luego la nueva Televisión televisión, española la no nueva la vas a televisión poner. de Contreras y tal, no creo que me la ponga. No la vas a No. poner. Televisión española habría que dar el ruido suficiente como para que se ponga. Bueno, puedes tener razón, pero tampoco hay que rendirse antes de probarlo. No, ¿sabes? no, Claro. no, y que además Puedes tener esto, razón. la obra permanece y Además, la- yo puedo hacer montaje que me salga las narices. Y, o sea, no borrar de la historia, porque yo no soy estalinista, no quiero borrar a nadie. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene que tener la dimensión que le di en un momento, porque estaba yo de compañero de viaje de gilipollas. Y uno ha sido compañero de viaje de muchos tontos. Un gran filósofo español nos dijo a todos que todos somos contingentes. Exactamente. Menos el cine, que no Es lo es. necesario. Eso es necesario. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Javier, ti, ha sido un Feliciano, a placer. vosotros. La noche Por ha favor, estado estupenda. un placer. Y ya sabes que esta es tu casa. Y has hablado estos días con mucha gente que ha estado por aquí. Con Sí, Luis Alberto. sí. Con No, Luis Alberto me ha mandado muchos abrazos para vosotros. Y Trapiello, y Garci, o Garci. sea que bueno, han salido muy Y entonces, contentos. que sepas que alguno ha repetido, o sea que... Bueno, yo cuando es- quieras, esto sigue cambiamos abierto. el tema y hablamos vamos del amor variando. o de la literatura. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.